Nosotros hablaremos sobre la teoría del Lombroso y cómo clasifica Lombroso a los delincuentes. Según el criminólogo italiano, defiende que un delito es el resultado de los impulsos o tendencias innatas de una persona y que se pueden observar ciertos rasgos físicos en los delincuentes habituales. El criminal es un ser atávico que reproduce en su propia persona los instintos feroces de la humanidad primitiva y los animales inferiores. Este pensamiento corresponde a César Lombroso, un médico y criminólogo italiano que es conocido por sus teorías de la criminología y su relación con la biología y la genética. A continuación te lo presentamos con más detalles. Él es César Lombroso. César Lombroso nació el 6 de noviembre de 1835 en Verona, Italia, el tercero de los 6 hijos de Aarón Lombroso y Sephora Cevi de Chieri. Creció en el seno de una familia rica judía. Lombroso se graduó como médico en 1858 de la Universidad de Pavia y luego se unió al ejército italiano como médico militar. Durante su servicio militar se interesó en la psiquiatría y comenzó a estudiar pacientes mentales y criminales. Lombroso trabajó también en varias prisiones y hospitales psiquiátricos, donde observó y estudió a personas con trastornos mentales y comportamientos delictivos. Estas experiencias influyeron en su desarrollo como criminólogo. Lombroso fue también profesor de psiquiatría de la Universidad de Pavia y director del Hospital Psiquiátrico de Pesaro. Ocupó las cátedras de Medicina Legal e Higiene, Psiquiatría y Antropología Criminal en la Universidad de Turín. En 1876 publicó su obra más influyente denominada El hombre delincuente y en 1893 publicó la obra La mujer delincuente. En ambas hizo conocer sus teorías sobre la criminalidad, sosteniendo que el delincuente o criminal tiene características físicas y psicológicas específicas que los diferenciaban del resto de la población. Lombroso afirmaba que algunos criminales representaban un retroceso a etapas pasadas y más primitivas de la evolución del ser humano. Sus teorías en un determinado momento gozaron de gran influencia. Sin embargo, se fueron perdiendo cuando no pudo sostenerse la hipótesis de las causas hereditarias o congénitas de la criminalidad. Las teorías de Lombroso fueron ampliamente debatidas y criticadas en su época, y muchas de sus ideas han sido desacreditadas en la criminología moderna. Sin embargo, su trabajo tuvo un impacto duradero en la disciplina y contribuyó en gran manera al desarrollo de la criminología como una ciencia empírica. Es importante resaltar que Lombroso fue una figura clave en el desarrollo de la escuela positivista de la criminología, que enfatizaba la aplicación de métodos científicos para comprender la delincuencia y trataba de alejarse de las explicaciones basadas en la moralidad y el libre albedrío. El 10 de abril de 1870, Lombroso contrajo matrimonio con Nina de Benedetti, perteneciente a una familia acomodada de judíos comerciantes de Alejandría. Fueron padres de 5 hijos. Su segunda hija, Gina Lombroso Ferrero, fue la autora de su biografía. César Lombroso falleció el 19 de octubre de 1909 en Turín, Italia. El nombre de César Lombroso está fuertemente ligado a la historia de la criminología. La clasificación de los criminales, de acuerdo a sus teorías, fue por mucho tiempo la principal herramienta para establecer el perfil de los delincuentes. De hecho, muchos de sus postulados se debaten aún en el campo del derecho. A pesar de las críticas posteriores y la falta de respaldo científico sólido para muchas de sus teorías, Lombroso es recordado como uno de los pioneros de la criminología y un influyente pensador en el campo de la comprensión de la criminalidad. Sus ideas marcaron el inicio del estudio científico de la delincuencia y han influido en la evolución de la disciplina a lo largo. Hola, mi nombre es Isela Medit Pomar Román, soy estudiante de Derecho y bueno, yo les voy a explicar sobre el criminal nato, sobre los criminales. Criminal nato. Este tipo de delincuente tiene unos rasgos físicos concretos como un cráneo pequeño en la frente hundida o en un absolutamiento de la parte inferior de la cabeza. A nivel psicológico destaca su carácter impulsivo, con falta de sentido moral e insensible. Bueno, sobre esto les voy a explicar un poquito más sobre lo que es el criminal nato, ¿ok?
El criminal nato terminó ligando la teoría de Cesare Lombroso, uno de los máximos exponentes de la escuela positiva italiana del último tercio del siglo XIX, que hace referencia a una persona determinada a cometer delitos por causas hereditarias, sujetos al delito, y se basó con una constitución biológica de ciertas personas como causa inexorable de delincuencia. Elaboró un listado de rasgos físicos, psicológicos como comportamiento comportamentales y socialización del sujeto al que bautizó como criminal nato. Bueno, esta es un poquito de historia sobre el criminal nato. También les voy a presentar otros puntos, que es asimetrías en el rostro y el cráneo de la apariencia como un criminal. Irregular, como se le puede decir, como es un criminal, ¿no? Tiene algo irregular, pues, escaso de desarrollo de las partes orbitales y frontales. Eso también quiere decir que tiene un escaso de desarrollo, como se le puede ver a criminales hoy en día, ¿no? Pero asimetría facial y sobredesarrollo mandibular, eso también es algo así. Bueno, un criminal también tiene las orejas grandes. Bueno, en ese caso el criminal nato tenía las orejas grandes, también tenía brazos largos, de lo habitual, vista aguda y frente hundida. Como les iba explicando al principio, es un tipo de delincuente con rasgos físicos, como le estaba diciendo, la frente hundida y con absolutamente parte de lo inferior de la cabeza, digamos, ¿no? Pero bueno, menor sensibilidad al dolor y al tacto. Pero esto quiere decir que no tiene mucha sensibilidad también tanto al dolor y al tacto, como se le puede decir. Eso es lo que, bueno, un criminal suele hacer, ¿no? Bueno, carencia de sentimientos altruistas, gran impulsibilidad. Los criminales siempre han tenido imposibilidad hoy en día, y como este criminal se le puede ir leyendo también algo de historia, dice que tenía imposibilidad y altruistas y esas cosas, ¿no? Bueno, tendencias a los vicios, bebida, tabaco y drogas. Bueno, con este caso también dice que los vicios de bebida y tabaco y drogas. Este criminal, como se le ha ido investigando, también tenía vicios a la bebida, tabaco y drogas. En este caso, como algunos criminales no tienen sensibilidad a los delitos que cometen y esas cosas, pues, ¿no? Bueno, tampoco tenía, bueno, este criminal tenía la frente hundida, como se le iba contando y se lo iba diciendo también para, bueno, expresar algo sobre los criminales hoy en día, ¿no? Pero bueno, como le iba explicando, yo siendo sincera a lo que he entendido y también a lo que estaba yendo, explicándolos, ¿no? Bueno, concluyendo con lo sobre el criminal nato, yo les voy diciendo que ha sido un placer explicarles sobre el criminal nato, a lo que yo entendí también, como a lo que investigué y esas cosas, pues, ¿no? Muy interesante sobre el criminal y, bueno, sobre el criminal nato más que todo. Bueno, eso sería todo. Continuamos con la clasificación de delincuentes hechas por Lombroso. Delincuente locomoral. Físicamente, este criminal tiene un cráneo con una capacidad igual o superior a la normal, pero suele tener una mandíbula voluminosa. Además, son vanidosos, egoístas, crueles, inteligentes, así como indisciplinados. Entre sus características están que existe escasez en los manicomios y están con frecuencia en las cárceles y en los prostíbulos. Son sujetos de peso y robustez igual o mayor a la normal. El cráneo tiene una capacidad igual o superior a la normal y en general no tiene diferencias con los cráneos normales. En algunos casos se han encontrado también que los caracteres comunes son con los del hombre criminal nato. La insensibilidad es uno de los caracteres más frecuentes de la locura moral. Los locos morales son muy astutos, por lo tanto se rehúsan a aceptar el tatuaje sabiendo que es una distinción criminal. En cuanto a la sexualidad, la precocidad de la perversión sexual y la exageración, anomalías notables de los instintos, especialmente de la sexual, son muy precoces. Son sujetos incapaces de vivir en familia, generalmente responden odio por odio y a veces odio, envidia y venganza cuando la causa que lo produjo es muy ligera o en ocasiones ni siquiera con causa. En algunas ocasiones, a pesar del excesivo egoísmo, se nota un altruismo, el cual no es más que una forma de perversión.
Su carácter parece contradictorio, ya que son extrañamente excitables, tienen excesiva indisciplina, crueldad, de repente pareciera que lograron sus fines y se tranquilizan, pero después de poco tiempo están inquietos. Tienen gran pereza al trabajo. Los verdaderos criminales se esconden, mientras que los locos morales cometerían todo maleficio al abierto, casi como si tuvieran el derecho a hacerlo. Son muy hábiles para la simulación de la locura. Tanto el delincuente nato como el verdadero loco moral datan casi siempre de la infancia o de la pubertad. De esta manera hemos descrito las características del delincuente loco moral. Continuemos. Hoy les haré conocer sobre delincuente epiléptico. ¿Quién era delincuente epiléptico? Según el César Lombroso, fue el médico italiano y antropólogo de profesión, considerado como el padre de la criminología. Una de sus historias era que la epilepsia es un caso de criminalidad y que los delincuentes epilépticos son aquellos individuos que sufren de la epilepsia y cometen delitos a causa de esta enfermedad, como por ejemplo, son vagos, amantes de los animales, destructivos, vanidosos, egoístas, conflictivos. Afirman que estos criminales son más peligrosos que los locos morales. Generalmente cometen delitos violentos y la mayoría utilizan las armas blancas como el cuchillo. La epilepsia es una enfermedad del cerebro. Puede manifestarse, tratarse de la manera habitual. También pueden perder conocimiento o la conciencia, etc. Pueden padecer las personas de cualquier edad, como por ejemplo niños, jóvenes, adultos. En todo el mundo, más de 50 millones tienen epilepsia. Por otro lado, muchas pacientes y familiares son las víctimas de la discriminación por tener esta enfermedad. ¿Habrá cura para los epilépticos? La epilepsia suele ser tratada con medicamentos y en algunos casos cirugías, dispositivos o cambio de la dieta. Alimento para los que tienen epilepsia son o pueden ayudar, como el pollo, el pescado, los plátanos, los aguacates, espinaca, frijoles, almendras, aceite de coco, nueces y otros. También puede ayudar haciendo ejercicios, como por ejemplo ir a jugar tenis o ir a trotar, etc. Gracias. Delincuente pasional. A continuación abordaré el tema del delincuente pasional.
cuyas características sobresalientes del criminal pasional son las emociones que desenvuelven y lo llevan a delinquir, que diferencia a un criminal pasional de un criminal común. Delincuente pasional. El delincuente pasional, a diferencia de otros, se distingue porque en este se desarrolla otro tipo de sentimientos, como el amor inmediable hacia otra persona, el sentirse obsesionado por otra persona. Jamás un delincuente pasional agredirá a su víctima por sentir placer o como un asesinato serial que siente la necesidad de lastimar a las personas. Sin embargo, hay excepciones notables que arrepentimiento y los remordimientos. Características las que pueden haber son el suicidio o la tentativa de este inmediatamente después de cometer el delito. La confesión. Al contrario de los delincuentes comunes, no ocultan el propio delito. Lo confesan a la autoridad judicial como para calmar el dolor y el remordimiento. Efectividad exagerada. Es necesario hacer notar que el móvil del delincuente pasional es siempre inmediato y la pasión que lo mueve es una pasión noble, distinguiéndose de las bajas pasiones que impulsan a delinquir a los delincuentes. Para Lombroso, un delincuente pasional no puede ser un delincuente loco, tampoco tiene aspectos atávicos, ni epilepsia, ni locura moral, por lo que tiene que ser sujeto con otras características. El crimen pasional, al igual que otras acciones violentas, puede abordarse como conformado por tres tipos de unidades separadas solo por razones analíticas. La primera la denomino el evento considerado como el transcurso de situaciones específicas en las cuales se confrontan personas relacionadas amorosamente que hacen parte de una red familiar y social mayor. Esta categoría enfatiza los componentes de la acción y la segunda la designo como razones para descartar el marco del significado en el cual se gesta y se desenvuelve la acción. Las razones cobijan los pensamientos y los sentimientos que le dan significado a las acciones y se expresan principalmente a través de las intenciones, las racionalizaciones y las motivaciones con las que las personas explican las ocurrencias de los eventos. Se busca resaltar ahí la manera como los actores sociales comprenden y justifican los acontecimientos y se apropian de ellos, es decir, los esquemas cognitivos emocionales que orientan sus acciones e interpretaciones sobre la acción propia de las de otro. La tercera o el tercer componente del crimen lo llamo desenlace, para dar cuenta en los efectos destructivos provocados por la acción violenta, donde predominan las consecuencias de la acción para sus protagonistas. Finalmente, el concepto de la configuración emotiva rescata de nuevo la unidad de las tres categorías de un complejo, donde el individual y lo colectivo se encuentran entretejidos y sosteniéndolos por una trama social coloreada por las variedades y contrastes nacionales de género individual y de posición social. El sentimiento de la proximidad del crimen es reiterativo. Cada vez que se aborde el tema de crimen pasional, cada persona alude casi enseguida a algún caso que conoce, escuchó o tal vez leyó. En casos históricos a casos contemporáneos. Tenemos la idea más común, especialmente entre las mujeres, es los eventos que adquieren sentido para las personas a través de un conjunto de representaciones, de pensamientos y cargas emotivas asociadas a la acción, mediante las cuales intentan comprender el porqué de lo acontecido y simultáneamente les sirven para guiar, para reorientarse y para recobrar el sentido de la vida. Forman en verdad una composición compleja de intenciones, motivaciones, explicaciones, evaluaciones que tienen un sustrato en la vida de la evocación de esquemas culturales aprendidos,
pero que se ponen en marcha de manera flexible e individualizada. La psiquiatría es vista como un campo especializado de la medicina legal que precisa entrenamientos igualmente especializados, puesto que junto con las demás especialidades forenses constituye el aporte de la ciencia médica a las disciplinas jurídicas en aras del mejor conocimiento de su objetivo común, el ser humano, y de la resolución de sus dos principales problemas, la enfermedad y el delito. En caso de crimen pasional, según el psiquiatra forense Franklin Escobar, lo que se pide al perito es dictaminar si el homicida es imputable mediante la valoración de sus funciones emocionales. Para ello, el psiquiatra estudia el expediente, las otras pruebas técnicas y él mismo realiza pruebas directas. Pese a la importancia de las técnicas periciales y el rigor en los dictámenes, dice Escobar, entrar en juego elementos subjetivos en el concepto que se emite. El principal sería la vieja tendencia del psiquiatra a aceptar la perturbación grave o la ira debido a los celos como producto de un punto de vista machista. Este tipo de casos, pese a que no son ya frecuentes, todavía se presentan en peristazgos fuera de las grandes ciudades, lo que hasta ahora parece caracterizar la configuración emotiva sobre el crimen pasional. ¿Quieres conocer la evolución de las teorías criminológicas en el grado de criminología? Acompáñame, vamos. El Tratado Antropológico Experimenta del hombre delincuente de César Lombroso es el padre de la criminología. Elaboró una teoría sobre los tipos de delincuentes y se divide en 6 categorías. Hablaremos a una de las categorías, que es el delincuente loco. Este tipo de delincuentes son enfermos mentales que no son responsables de sus actos en consecuencia de su capacidad de razonamiento. Es aquel en que el delito manifiesta o revela por una anomalía mental a causa de su individualidad psíquica anormal. Hay 3 tipos de delincuentes, que son el histérico, el alcohólico y el matoide. El histérico. Este tipo de delincuentes se caracteriza por tener un carácter egoísta y cambiante, se guían por la venganza, sufren de delirios y alucinaciones. El alcohólico. Este tipo de delincuentes son enfermos mentales que no son responsables de sus actos al carecer de su capacidad o de razonamiento. El matoide. Este tipo de delincuente es casi una persona loca y tiene rasgos físicos y tiene su carácter impulsivo, cruel, con falta de sentimiento, moral e insensible. Conozcamos más de la evolución de las teorías criminológicas. Gracias. Buenos días, les habla David. Llegando a la conclusión del tema, resalto lo siguiente. Desde el punto de vista de la psicología, analizamos el comportamiento del delincuente en diversas situaciones, así como sus pensamientos, emociones y acciones de los mismos. ¿Cómo piensan estas personas? ¿Cuáles son sus motivos y por qué cometen delitos atentando contra el bien común y la sociedad, destruyendo los valores primordiales que favorecen una armoniosa convivencia? Según Lombroso, desde el punto de vista psicológico, en consecuencia, habrá culpabilidad cuando se compruebe que la voluntad del autor es causal del hecho ilícito. A partir de este análisis, César Lombroso menciona a los siguientes: delincuente loco moral, como astuto, antipático, vanidoso y egoísta. Al delincuente loco
que comete un delito y luego enloquece en la prisión. De esta manera cita 3 tipos: el alcohólico, el histérico y el matoide. Al delincuente pasional, que actúa por impulsos y está motivado por pasiones nobles. Este tipo de criminales son sumamente afectuosos y sienten una gran conmoción después de cometer el delito. Es decir, endiosa a la víctima de tal manera que si éste llegara a cometer algún descuido considerado falta grave por el criminal, éste recurre al crimen. A veces intentan suicidarse. Los motivos que los llevan a cometer un crimen pueden ser 3: duelo, infanticidio y pasión política. Desde el otro punto de vista, el antropológico-cultural, basados en las relaciones entre las actividades criminales y los factores antropológicos, por tanto, su objeto de estudio son los rasgos físicos, psíquicos y morfológicos de los criminales. Apoyado en esta teoría, Lombroso menciona que los delincuentes ocasionales se clasifican en 3: los pseudocriminales, los criminaloides y los delincuentes profesionales. Los primeros cometen delitos que pueden ser de 3 tipos: involuntarios, sin perversidad, motivados casi siempre por la necesidad, y en defensa propia. De este último, de alguna manera, en caso de cumplirse todos sus requisitos, permite reducir la pena aplicable. Enmarcado en esta teoría existe el delincuente ocasional, que cometen delitos movidos o presionados por las circunstancias. En condiciones normales no los cometerían, aunque tengan cierta predisposición a ello. Finalmente, los delincuentes profesionales son aquellos que combinan actividades legales con delitos. Otro factor importante a tomar en cuenta es la biología criminológica, tomando como referentes la genética hasta sus procesos anatomofisiológicos, la influencia de los fenómenos biológicos en la criminalidad y la participación de los factores biológicos en el crimen. Esta relación entre los cambios del cuerpo, las enfermedades corporales, las enfermedades mentales y la criminalidad se basan en parte a los procesos biológicos, entre los que se distinguen ciertos factores que influyen en el desarrollo anormal de una persona. Apoyándose en estas teorías, Lombroso menciona al delincuente epiléptico. La epilepsia era una señal de criminalidad. Esta podía manifestarse de la manera habitual con ataques o darse sin ninguna manifestación aparente. En ambos casos, hablaríamos en uno de los delincuentes más peligrosos. Se caracterizan por ser vagos, amantes de los animales, destructivos y vanidosos. Señala también Lombroso que tendrían tendencia al suicidio y que junto con los locos morales son los únicos que buscan asociarse para delinquir. Esta fue la conclusión del tema.